Seguro que todos vosotros los que sois de Marbella conocéis esto que es la piscina del albergue África, que está bastante cerca de nuestro instituto. Lo que a lo mejor muchos no sabéis es que esto, que hoy es un albergue de Inturjoven, hoy de Inturjoven pertenece a la Junta de Andalucía, es decir, al gobierno español. Antiguamente esto era un convento, el convento de San Francisco. Eh, Esto es lo que queda, ¿no? Del convento hoy convertido en un albergue, como digo. ¿En qué momento esto pasó de ser un convento, es decir, una propiedad de la iglesia, a ser algo público del gobierno, de la Junta de Andalucía? Pues para eso vamos a analizar hoy la economía española del siglo XIX y quizás el elemento más importante de todos los que tuvieron lugar en este siglo fueron las desamortizaciones. ¿Qué son las desamortizaciones? Las desamortizaciones consiste, en primer lugar, en expropiar, es decir, el gobierno le quita la propiedad mediante una indemnización económica a lo que se llamaba en aquellos tiempos las tierras amortizadas, las tierras vinculadas, o también se las llamaba las tierras de manos muertas. ¿Qué eran esto? Pues las tierras que pertenecían a los nobles, que los nobles tenían ahí unos señoríos, donde no solo eran los dueños de las tierras, sino que allí administraban ellos justicia y nombraban a las autoridades, tenían el poder en esas tierras desde la época de la Edad Media, y que eran tierras que no se podían dividir en lotes y venderlos, sino que iban junto con el título nobiliario. Tú eras noble porque tenías un marquesado, porque tenías un condado, porque tenías un señorío, y eso no lo podías ni comprar ni vender, iba con tu título de nobleza. Pues ahora el gobierno se lo expropia y se convierte en una propiedad, pues, del gobierno. También se la expropia al clero. Aquí fue cuando en el siglo XIX se expropió, por ejemplo, el convento de San Francisco de Marbella, que pasó a ser del gobierno. Y también expropia las tierras que eran de los ayuntamientos, que los ayuntamientos pues dejaban que los habitantes de ese municipio las usaran. Todas esas las expropia el gobierno español del siglo XIX con la intención de luego venderlas para convertirlas pues, en propiedad privada. Se hicieron varias desamortizaciones. La primera desamortización se hizo durante la Guerra de Independencia, se hizo un periodo entre 1836 y 44, en 1845, en 1855, en 1858. Aquí viene eclesiástico y viene civiles de los nobles y de los ayuntamientos. Sin embargo, no hubo en España una revolución agrícola. Recordad que cuando vimos la revolución industrial, vimos que una de las cosas que pasó en Inglaterra antes de la revolución industrial es que hubo una revolución agrícola y la propiedad cambió de los antiguos propietarios agrarios nobles a unos burgueses que querían invertir en mejoras en las tierras. No hubo revolución agrícola porque las desamortizaciones el gobierno expropiaba, pero luego vendía en subasta. En subasta tú vas ofreciendo dinero, dinero y el que más dinero ofrece. Por lo tanto, ¿quién compró? Los ricos. Y por tanto, las tierras siguieron mal repartidas. La mayoría de la propiedad agraria, fijaros, sobre todo en la mitad sur-oeste del país, siguió siendo grandes propietarios agrarios, es decir, lo que se conoce como el latifundio, que tienen unas enormes propiedades de las cuales no se preocupan en invertir, en mejorarlas y tal, sino que las arriendan a unos campesinos que se convierten en jornaleros, es decir, que tienen que trabajar, la mayoría de la población, los latifundios son jornaleros, tienen que trabajar las tierras de otros por unas rentas muy bajas y viviendo por unas condiciones muy difíciles. Por lo tanto, en España en el siglo XIX, a diferencia de Inglaterra, donde la ley de cerramiento de vallado de las tierras hizo una revolución agraria, las desamortizaciones no hicieron una revolución agraria. La tierra, la propiedad de la tierra siguió muy mal repartida. Unos pocos tenían casi todas las propiedades y la inmensa mayoría trabajaban las propiedades de otros. Y por tanto va a seguir siendo una agricultura de baja calidad. Una agricultura de subsistencia, no de mercado, como vimos en Inglaterra, que en un momento dado introducen mejoras para hacer cultivos más orientados al mercado, ganar más dinero. No, aquí se cultiva secano de cereal, es decir, trigo. Trigo para hacer pan, que era la base de la dieta. Cereales.
Además, una agricultura tan atrasada, con tan pocos avances, con tan malos sistemas de cultivo, porque no se invierte en ella, que el trigo español no es competitivo con el trigo, por ejemplo, que se cultiva en Rusia y puedan traer a España. Por lo tanto, la agricultura en España solo podía sobrevivir con el proteccionismo. Es decir, si el gobierno le ponía impuestos al trigo que viniera importado desde Europa, porque el trigo importado desde Europa iba a ser más barato y de mejor calidad que el trigo cultivado en España. Por tanto, en España no hubo revolución industrial. En el siglo XIX, la economía española seguía siendo, sobre todo, agraria. Hoy, actualmente, en España, pues la mayoría de la población, la actividad económica principal es el turismo, la construcción, actividades del sector terciario. Hay también industria, actividades del sector secundario. Pues antiguamente, en el siglo XIX, casi toda la población eran campesinos, vivían de la agricultura. ¿Y por qué no hubo revolución industrial en España? Pues ya hemos visto una de las causas. Si vimos en la revolución industrial que una de las causas de la revolución industrial es la revolución agraria, si no hubo revolución agrícola, pues ya falla una de las causas importantísimas para provocar una revolución industrial. No hubo una población burguesa que obtuvo dinero con la agricultura para luego invertirlo en industria, no hubo una agricultura que se desarrollase y generase un excedente de que ya no hacen falta tantos trabajadores en el campo y por tanto pueden irse a las ciudades y hay un excedente para alimentar a esa población de las ciudades. Eso no ocurrió. Pero es que además, si hemos visto la historia política de España, hemos visto que empezó el siglo con una guerra de independencia contra Francia. Luego hubo 3 guerras civiles, las 3 guerras carlistas que hubo. Luego hubo una guerra con Cuba, que pertenecía a España y se quería independizar de España. Luego hubo una guerra con Estados Unidos, que defendió a Cuba. Es decir, hubo una constante guerra, una constante inestabilidad política que no favorece el comercio, no favorece el desarrollo de la industria. Así que la situación política tampoco era buena para la industria. Pero es que además, en este siglo, lo que hemos visto es que se perdieron las colonias. España tenía colonias en Sudamérica, de las cuales eran mercados a las que le podía vender sus productos, y además era una zona de la que podía obtener materias primas, minerales, agrarias, etc. Pues está a lo largo del siglo XIX, todo Sudamérica se independiza de España y España pierde ese mercado colonial que podría haber salido una fuente para permitir la industria en España. Así que no hubo una revolución industrial en España, aunque algunas industrias puntuales sí se crearon. Por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña desde la Edad Moderna hay una burguesía que está comerciando por el Mediterráneo y está obteniendo dinero pues con ese comercio y rápidamente va a invertir en fábricas textiles. Y va a ser Cataluña la zona, incluso aún hoy, Cataluña actualmente es uno de los centros textiles de España y del mundo, ¿eh? La otra industria de la primera revolución industrial, además de la textil, recordad que era la siderurgia. Pues ojo, que la primera industria siderúrgica y la primera industria general que hubo en España, la primera fábrica fue en Marbella. Además, hoy están los restos. Yo no sé si conocéis esto, pero esto está hoy pues por la carretera que va a Istán, un poco antes de llegar al Ángel, y por donde están los campos de tenis de Manolo Santana. Están los restos en ruinas de la que fue la primera fábrica siderúrgica de España, que la montó este hombre que veis aquí, que se llamaba Heredia, y que vino a montar la industria del hierro con la idea de fabricar hierro para los barriles de vino y exportar vino, que sabemos que se fabrica bastante vino por Andalucía y por Málaga. Entonces, él vio que en Sierra Blanca, en todo lo que es la sierra de Marbella y Ojén, había muchos árboles y por tanto había mucha leña para alimentar los hornos de la siderurgia. Así que por eso montó en Marbella la primera fábrica siderúrgica de España. Fijaros, Ferrería de Heredia, es un cartel de la época. Fabricamos toda clase de hierro fino y vasto obtenido al carbón vegetal, es decir, talando los bosques de nuestra sierra. Máquinas de vapor, prensas para aceite, todo eso fabricaban. Es un cartel
de publicidad de la empresa de la Concepción, que es como se llamaba la fábrica del señor Heredia. Y fijaros, estos restos, aquí iban las vagonetas, esto ya un poco más tarde de Heredia, unos años después, pero aquí iban las vagonetas con el hierro, iban por aquí y se cargaba aquí a los barcos para transportar y exportar el hierro para venderlo en otros países. Hoy, si vais a la playa del Cable, ¿por qué la playa del Cable se llama el Cable? Pues porque por aquí iba el cable que transportaba el hierro y queda la torreta en mitad del agua, seguro que todos la habéis visto. Son los restos de la industria que hubo en Marbella. Recordad, fue la primera industria de España. Pero claro, cuando terminaron de talar todos los bosques, se arruinó la industria porque ya no tenían ese carbón vegetal que era la ventaja que ofrecía Marbella y Ojén. Así que se trasladaron a Asturias, porque en Asturias había carbón mineral, había minas de carbón. Y durante un tiempo montaron las fábricas siderúrgicas en Asturias. Pero es que el carbón de Asturias es un carbón de mala calidad y es muy caro porque son unas minas que son muy difíciles de trabajarlas y requieren más gastos. Así que también fracasaron las industrias asturianas. Y finalmente, la industria siderúrgica se trasladó al País Vasco porque hicieron un montaje en el cual vendían el hierro a Inglaterra, que estaba haciendo la revolución industrial y necesitaba hierro para construir sus ferrocarriles, etc. Y en el mismo barco en el que llevaban el hierro a Inglaterra, volvía a España cargado con carbón de Inglaterra. Y así se ahorraba el gasto de transporte, porque el mismo barco que iba y que tenía que volver. Entonces, con eso abarataron el carbón y pudieron construir fábricas siderúrgicas en España. Con lo cual, en España no hubo revolución industrial, pero sí se industrializaron primero esta zona andaluza, con Marbella como centro, y finalmente fueron Cataluña y el País Vasco. Las dos zonas que van a tener industrias cuyo fin, tanto los textiles de Barcelona, que es para venderlo a Europa, como el hierro, que es para venderlo a Inglaterra, lo que necesitan es una política de libre cambio. Es decir, que el gobierno español permita las importaciones y las exportaciones. Aquí tenemos el drama ya, porque el resto de España, que es agraria, lo que necesita es lo contrario, que el gobierno impida las importaciones, el proteccionismo. Por tanto, aquí hay un choque entre Cataluña y el País Vasco y el resto de España. Y aquí se explica por qué en el siglo XIX se desarrolló el nacionalismo independentista en estas dos regiones, en Cataluña y en el País Vasco, cuyos intereses económicos eran diferentes a los del resto de España. Pero salvo estas dos zonas, el resto de España, ya decimos, no es agrario. En todo caso, también se construyó el ferrocarril en España, igual que se hizo en Inglaterra, pero fue también un fracaso. Fue un fracaso porque el ferrocarril, claro, como resultado de esta situación, en España apenas hay burguesía, salvo la burguesía de Cataluña y salvo la burguesía siderúrgica del País Vasco. El resto de España apenas hay burguesía porque no hay fábrica. Por tanto, no hay gente con dinero para invertir en construir el tren. ¿Quién construye el tren? Las empresas extranjeras. Y las empresas extranjeras no construyen el tren para beneficiar a España, para conectar bien todos los puntos de España, ni nada de eso. Así que lo que hicieron es construir una red radial. Fijaros cómo Toledo y Ciudad Real no se conectan, ni Toledo con Cáceres, ni se conecta Córdoba con Zafra. Ciudades que están muy cercas como Ávila y Segovia no se conectan. Todos los puntos se conectan con la capital, Madrid. Conectan las zonas mineras con Madrid, donde tenían estas empresas extranjeras su sede. Así que construyeron un trazado radial que conectaba con Madrid y además, como a ellos les daba igual beneficiar o no a España, solo iban a sus intereses, lo construyeron con las vías más anchas para que el ferrocarril fuera más resistente, más potente a la hora de subir las montañas, porque España es un país muy montañoso. Así que el resto de Europa va a tener unas vías de tren más estrechas que España. Y eso significa que el tren de España no puede seguir por Francia, no puede seguir por Europa, sino que no es compatible con Europa, no se sincroniza con Europa. Y eso va a impedir durante muchísimos años, durante 100 años, ha impedido el comercio por tren de España con Europa. Por lo tanto, la situación fue más bien de fracaso. Prácticamente España no va a tener clases medias,
Prácticamente España no va a tener proletariado. En España el 80% de la población van a ser campesinos pobres y analfabetos, en una situación de una vida muy miserable que va a hacer también que sea una población muy revolucionaria. Y veremos cómo España va a ser uno de los países donde el anarquismo, una ideología revolucionaria, va a tener muchísima más fuerza.